estamos estudiando sistemáticamente Efesios y hoy es el sermón 57. Quiere decir que, bueno, ya es bastante y por la gracia del Señor entramos al capítulo 5 de Efesios y vamos a ponerle un título a esto llamado Viviendo según el modelo o Andando según el modelo, para usar la palabra bíblica que aparece allí. Efesios 5, 1 y 2 tiene una característica cuando estudiamos la Escritura, y es que este texto es lo que a veces se conoce como un texto bisagra. ¿Sabe qué es una bisagra, no? Se ponen las puertas, lo que por un lado toma una parte de la puerta y la otra está fija al marco. Así que hay textos que tienen la capacidad de tomarse del contexto anterior y de lo que sigue. Desde el contexto anterior, estos textos son como una conclusión. Pero al mismo tiempo esa conclusión es el punto de partida para otro argumento. Así que mirándolo desde su conclusión, leamos desde el 32, por ejemplo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, etcétera, etcétera. Si nota que ambos ponen de ejemplo a Cristo, hagan esto como Cristo, ustedes deben imitar a Cristo. Así que si lo leemos en ese orden, Efesios 5, 1 y 2, es perfectamente una conclusión, pero también es el punto de partida de lo que nos va a decir. Sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como Cristo. Versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia, y ahí va a hablar de cosas que no son imitar al Señor en su amor. Así que este es uno de esos textos particulares donde no nos podemos deshacer del contexto fácilmente. Y gloria a Dios porque es así. Ahora, en al menos, hermanos, 4 textos o 5 quizá, el apóstol Pablo sí está muy interesado en que los creyentes aprendamos a cómo vivir, o en las palabras del apóstol, cómo andar en esta vida. Claro, no estamos pensando en andar el movimiento de los 2 pies. Esta es una manera de decir, quiero que pongan atención a su manera de vivir. Si usted mira en el capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, hermanos, quiero que vivan de acuerdo al llamamiento que tienen. Allí mismo en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Otra vez la palabra andar, es decir, bien, quiero que vivan como escogidos de Dios y no quiero que vivan, dice el apóstol, como los demás gentiles que viven de acuerdo a la vanidad de su mente. En el capítulo 5, versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Es decir, vivan en amor. Otra vez la palabra andar allí. Y en el versículo 8, mire, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que creo que son bastantes pruebas para concluir que el apóstol Pablo nos quiere señalar algo, que es, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo debe ser nuestro andar? Y en este texto ya hemos visto muchas cosas de cómo andar, cómo vivir como cristianos. Aquí se nos va a poner un énfasis en una manera particular de cómo debemos vivir quienes confesamos que hemos sido nuevas criaturas. Es decir, si Cristo o a través de Cristo se nos ha otorgado un nuevo corazón,
Hermano, el nuevo corazón no anda igual que el corazón de piedra, que el corazón de carne. Así que hay una manera particular de vivir, algo distintivo de cómo los cristianos, quienes tenemos el Espíritu Santo operando en nosotros, debemos vivir. Vamos a mirar primero lo que hemos llamado el principio general. El principio general. Es decir, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, claro, nos está señalando a un principio específico. Y esto es lo interesante de la Escritura, que no nos da a veces tantas cosas en que pensar a la vez, sino una cosa a la vez. Y aquí nos está señalando un principio de vida. ¿Cómo vivir? ¿Cuál es el andar que deben marcar los hijos de Dios? Esta norma o este principio que le hemos llamado, o norma, tiene una acción, un modelo y una motivación. Una acción, un modelo y una motivación. ¿Cuál es la acción? Según aquí, la acción, como debemos vivir, es imitando. Imitando, esa es la acción. 2, ¿cuál es el modelo? Imite a Dios. Él es el modelo. Y 3, ¿cuál es la motivación? Ustedes son hijos amados por Dios. Eso es lo que nos debe motivar a imitar a Dios. Así que es sencillo por ahora la armadura que le vamos a dar o el tratamiento que le vamos a dar a nuestro texto. Primero, la acción. ¿Cuál es la acción que incluye este principio? Es decir, hacia dónde nos está señalando el Señor. ¿Qué cosa específica debemos hacer? Y el texto dice, sean pues imitadores de Dios. Subraye en su mente, imitadores de Dios. Y es interesante porque me gusta esta palabra que usa la Biblia aquí, imitadores. Hasta los niños pueden entender la palabra imitadores aquí. ¿Por qué? Porque en su lenguaje primario usa la palabra mimetai. ¿Qué le suena? Mimetai. A un mimo, por supuesto. De allí, de esta palabra, nuestro lenguaje deriva, por ejemplo, la palabra mimo. Y generalmente, ¿qué quiere hacer un mimo? Imitar los movimientos de otro. Bueno, a veces los exageran. A nadie nos gusta que estando allí sobre la séptima, de pronto nos vemos que la gente nos empieza a mirar de forma burlona. Cuando miramos hacia atrás, hay un mimo, imitando nuestra forma particular de caminar. Bueno, ¿cuál es la idea? Mimo, porque imita. También es donde nosotros derivamos la palabra mimetismo. Y los niños deben saber también que hay ciertos animales que se camuflan con el medio ambiente o se mimetizan. Eso es la misma palabra, con el medio ambiente para no ser detectados. Es la misma, de allí mismo derivamos la palabra mímica. Y hacer mímica quizá es imitar. Hace algún tiempo había una serie, un programa donde se presentaba a la gente tratando de imitar a un artista. Había unos que definitivamente de primera para nada cumplían con el propósito. Uno se preguntaba, ¿a quién estarán tratando de imitar? Porque no se parecen en nada. Pero había personas cuya mímica, cuya semejanza era muy evidente hasta de forma física. Y su tono de voz, quizá los que ganaron correspondieron a quien imitaba mejor. Bien, la idea de la imitación en este texto es la misma. El Espíritu Santo quiere que los cristianos vivamos de esta forma, remedando a Dios, imitando a Dios, procurando repetir en nuestra vida lo que Él hace. Y más específicamente, estamos hablando del carácter de Cristo. Por supuesto que hay cosas en Dios que son
inimitables. No se pueden imitar. Hay atributos que Él tiene que ni esforzándonos toda una eternidad pudiéramos. Por ejemplo, la omnipresencia. Hermanos, nosotros somos finitos y toda la eternidad vamos a ser finitos. Pero el Señor puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. Así que no piense que nos está diciendo imite a Dios en todo sentido, porque diríamos, ¿y cómo hacerlo? Estamos hablando, para entenderlo de mejor manera, al carácter de Cristo. Queremos, o la palabra de Dios quiere que los cristianos vivamos imitando o remedando las características que el Señor Jesucristo nos mostró. Eso, en otras palabras, quiere decir que debemos imitar al Señor en su manera de pensar, por ejemplo, en su manera de ver las cosas, en sus opiniones, en la manera en que Él obró, qué lo motivó cuando Él obró, cuando Él dijo que deberíamos imitarlo en sus palabras y en sus costumbres espirituales. Esos son solo ejemplos de qué es andar imitando al Señor. De hecho, los hijos imitan. Y puede ser que un hijo se vea motivado a llorar solo porque su padre o su madre están llorando. Pero si usted le preguntara a él, ¿y tú por qué lloras? Quizás lo único que lo motive a llorar es ver que su padre o su madre están llorando. Pero bueno, a nosotros se nos pide algo más, que seamos conscientes de esto, pero el fin es el mismo, hermano, deberíamos imitar. Piensa esto, querido creyente, que eso es lo que se nos está mandando. Note la palabra, sed imitadores. Es una orden, es un mandamiento. Sean imitadores de Dios. Y deberíamos pensar, Señor, ¿qué te produce alegría o satisfacción? Y yo quisiera imitarte en esto. ¿Sabe? Porque a veces, no sé si usted ha hecho esa reflexión, usted se deleita en cosas que a Dios le ofenden. O nos ofenden cosas que a Dios le agradan. Ayer tuve una gran sorpresa cuando entré a una red social. Trato de entrar a la red social para tomar ciertos contextos y para enviarles una nota a los hermanos que me han dado su teléfono. Pero entré a una red social y me he encontrado una discusión entre hermanos evangélicos reformados. Y la mayoría de ellos era buscando cómo evadir el día de hoy, el día del Señor, porque hoy es día del Padre. Mira cómo podemos amar algo que Dios desaprueba. Dios dice, este es mi día. Y hay cristianos que no les gusta que haya un día que en especial sea su día, su día. Sí, queridos, no es día del Padre, es día del Señor. Y parece que eso amarga el corazón de algunos creyentes. Y aún así, saldremos después de culto a ocuparnos, a agasajar a nuestros padres. Oh, ¿estamos diciendo que no debemos amar a nuestros padres? No, hay su tiempo, hay su momento. Pero hoy es día del Señor. Mi punto es, ¿están esos creyentes imitando al Señor en lo que a Él le gusta? ¿Qué piensas que le agrada hoy al Señor? Hoy Él ya nos dijo que le agrada, que su pueblo le adore todo el día. ¿Y cómo imitamos eso del Señor? Haciendo exactamente lo mismo que a Él le agrada y agradándonos lo mismo que a Él le agrada. Piensa, ¿qué llenan tus ojos de lágrimas? ¿Qué llenan tus ojos de lágrimas? Yo quisiera que mis ojos se humedecieran por las mismas causas que se le humedecieron los ojos a Cristo, pero encuentro que mis ojos se humedecen por cosas que
al Señor ni siquiera se le hubiera ocurrido humedecer sus ojos con lágrimas. ¿Por qué ves que en la Escritura Cristo lloró? Él lloró por la incredulidad de los hombres. Y yo puedo vivir todos los días mirando gente inconversa, impía, que no ha venido a Cristo, y mis ojos no se humedecen. Pero los de Él se humedecieron por eso. ¿Qué cosas regocijaron al Señor? Porque Él dijo: hoy me encuentro regocijado. ¿Y sabes qué debemos decir? Que lo que nos regocija no es lo mismo que regocijó a Cristo. ¿Qué te regocija a ti? Un aumento de salario, un buen negocio, que la selección ganó. Eso nos produce satisfacción en el alma. Pero ¿sabes qué le produjo satisfacción? Dice la Biblia que Él miró al cielo, se regocijó en espíritu y dijo: te alabo, Padre, porque escondiste este evangelio de los sabios y los entendidos y se lo diste a esta gente común. Te alabo, y eso me produce regocijo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando miramos el carácter, los creyentes deberíamos decir: ¿qué tanto estamos imitando al Señor? En lo que Él pensó, cómo Él vio las cosas, en qué invertía su tiempo, cuáles eran sus prioridades, qué palabras usó allí, cuál era su costumbre, sus costumbres. Es una verdadera imitación lo que el Señor quiere. No solo que lo remedemos de forma externa, sino que empecemos también a mirar las cosas como Él lo hizo. Así que no es solo detectar que no nos parecemos a veces al Señor en muchas cosas. Es decir, aquí debo imitarlo, debo imitar al Señor. Hermanos amados, aun cuando Dios haya puesto modelos temporales para imitar, como los padres y los pastores, es bíblico. La Biblia dice que deberíamos imitar la conducta de los pastores e imitar su fe. En última instancia, a quien debemos imitar es a nuestro Dios. Ser santo como Él lo es, ser buenos como Él lo es, ser perdonadores como Él lo es, ser misericordiosos como Él lo es. Esa es pues la acción, imitar. 2. ¿Cuál es el modelo? Bien, ya lo hemos dicho. Aquí hablamos de un modelo o un patrón o un estándar. Así que no se nos deja a nosotros la opción de ser como queramos, sino que ya hay un modelo establecido al cual todos los creyentes deberíamos mirar y contemplar y cada vez ser más inteligentes espiritualmente para reconocer este modelo, y el modelo es Dios. Ahora, estoy pensando en eso. Esta exhortación sería una fuente de desánimo si se hubiera quedado allí. ¿Cómo? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y por qué le digo que sería una fuente de desánimo, hermanos? Cuando nosotros imitaremos a Dios de verdad. Es como, no sé, si yo te dijera: ¿sabes? Imita y corre tan rápido como Usain Bolt. Y entonces tú, desde antes de intentarlo, ya que pasa en tu mente, tú te quiebras, y yo también. Usted puede decir desde ya: yo no soy especialista en deporte, pero desde ya no podré hacerlo. Y el Señor nos mira y nos dice: sean imitadores de Dios. Y cuando los hijos de Dios miramos nuestro carácter, quizá yo diría: Señor, no te fuiste muy estricto. Sed imitadores de Dios. Pero he aquí una gran verdad. Juan 1:18. Juan 1:18.
Dice la palabra del Señor: a Dios nadie le vio jamás, obvio, a Dios Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando miramos este texto, respiramos mejor, y es lo mismo que dice Pablo en Efesios: sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Así que le voy a dar una explicación básica y después la sustento. ¿Cuál es el modelo a imitar? Escúchese bien: Dios en Cristo. Cuando eso entendemos, Dios ya se hace imitable por nosotros, porque Él se hizo carne. Así que no es solo Dios a secas. Dios, y tal como Él se ha revelado en Cristo, nuestro Señor. No es que imitar a Cristo eso sí sea fácil, no. Pero ¿cuál es nuestro aliciente? Que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre y conoce nuestras debilidades, como dice Hebreos, y es un sacerdote compasivo. Entonces es el carácter de Dios en Cristo lo que debemos imitar. Son las obras de Dios quizá en Cristo lo que deberíamos imitar. Así que para que nuestra mente no divague, deberíamos preguntarnos entonces, ¿con qué fin Dios se reveló en Cristo? ¿Por qué? Porque de la forma como Dios se reveló en Cristo, es la manera o es el estándar que usted y yo deberíamos perseguir, imitar. Antes de responder esta pregunta, quiero que repasemos 3 textos. Juan 14, 8 y 9. Juan 14, 8 y 9. Dice la palabra del Señor en Juan 14, 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué queremos decir aquí? Bueno, entonces que Dios en Cristo sí podemos cumplir el mandamiento de ser iguales a Dios, en el sentido de imitarlo, por supuesto, en el carácter. ¿Por qué? Porque si imitamos a Cristo, estaríamos imitando de cierta manera a nuestro Dios. Y mire lo que dice Romanos 8, 28. Bueno, es un texto muy conocido por la mayoría de cristianos y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y primera de Juan 3:2. Antes de terminar la Biblia, unas pequeñas hojas antes de Apocalipsis, primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Yo le quiero atrapar estos textos en una sentencia. Hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. En la actualidad, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo y, según Juan, en el futuro seremos conformados perfectamente al carácter de Cristo. Así que yo le diría esta mañana, hermano, no se salga del plan. ¿Cuál es el plan eterno? Conformar a unas personas al carácter de Cristo. ¿Cuál es el plan que está operando hoy el Espíritu Santo en nosotros? Conformándonos al carácter de Cristo. ¿Y cómo será la consumación de ese plan?
cuando seamos conformados al carácter de Cristo. Hermanos, imitemos a Dios y como Él se ha revelado en Cristo. Ahora sí le pongo a pensar esto. Dios se ha revelado en Cristo, ya eso es un hecho, ya lo hemos visto. Que los creyentes debemos imitar a Dios en Cristo, ya es un hecho y lo sabemos. La pregunta es, ¿de qué manera Dios se reveló en Cristo? Es decir, cuando Dios se reveló en Cristo, cuando el Verbo que estaba con Dios, que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿qué caracterizó su estancia entre nosotros? Es una buena pregunta. No le estoy pidiendo que me enumere todo lo que Él dijo, ni lo que hizo, sino que me resuma qué característica esencial mostró Dios en Cristo cuando se encarnó. ¿Para qué vino exactamente? Sostenidamente, ¿qué lo viste hacer? ¿Qué lo viste procurar? ¿Qué matizó todo lo que hizo? ¿Qué empapó sus obras, sus oraciones? ¿Qué lo viste hacer? Y creo que aquí sí debemos ser claros. Muchas personas nos exhortan a que imitemos a Cristo haciendo ayuda social. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo. Y yo digo, y nos pueden decir, Juan 6, multiplicó el pan, sanaba a los enfermos, etcétera, estaba pendiente, y yo diría, bien, sí, esas cosas las hizo Cristo, por supuesto. Y de alguna manera, vuelvo y le digo, de alguna manera, esa sería una forma de imitar a nuestro Señor. Pero ¿qué caracterizó? ¿Por qué el Verbo se hizo carne? ¿Qué fue lo común? ¿Cómo pudiéramos resumir su ministerio? Que Dios se reveló en Cristo para nuestra salvación, usando la palabra salvación en su sentido más amplio, es decir, hasta que abarca nuestra santificación. Imitamos a Cristo no solo cuando nosotros estamos siendo santificados, que en otra manera de explicar lo que es ser santificado, sino es empezar a ser semejantes a Cristo. Ponte a pensar que una roca hablará. No habla, es un ejemplo. Pero ponte a pensar que una roca hable. Y entonces tienes un cubo de una piedra allí. Y en el otro lado está la fotografía de alguien. ¿Y cuál es la idea del escultor? Transforme esa piedra cuadrada y dura en una imagen de esta fotografía. Y entonces, imagina qué hará el que tiene el cincel, el artista, llamémosle. ¿Qué tendrá que hacer? Pues él no se va a parar y va a hacer fuerza, va a cerrar los ojos y apretar las manos para que, hermanos, tendrá que tomar su martillito, su cincel y empezar a quitar. Imagínate que la piedra sienta, no siente, pero imagina que la piedra siente y hable. La experiencia para esa piedra no va a ser algo agradable a veces. A veces va a pasar una pequeña lija, así duele, pero esta me lo aguanto. Pero a veces, hermano, el cincel va a ir a quitar un bocado de piedra de nosotros. Y entonces estoy pensando en el Espíritu de Dios que he dicho, el plan es que ellos serán transformados como Cristo, es decir, serán santificados. Pero míralos cómo han venido. Míralos que antes eran gentiles, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, estaban muertos en sus pecados, andando en sus propios caminos, en sus propios pensamientos, eran hijos de ira, lo mismo que los demás. El diablo gobernaba sus mentes, sus deseos. ¿Cómo transformó eso en tan bella imagen espiritual de Cristo? Pues el Espíritu Santo, hermano, se arremanga y por eso los creyentes
somos sumidos a exhortaciones bíblicas cada semana y nos duele. Y el Espíritu de Dios está muy interesado en que en una iglesia se mantenga un tipo de exposición bíblica con el que usted y yo, cada vez que terminamos, concluyamos: si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo. Y si esa es su conclusión cada domingo, gloria a Dios, porque por eso existe el Espíritu Santo. Porque si usted pudiera ser semejante a Cristo, ¿para qué el Espíritu Santo? Si fuera cuestión de, vénganos, mentalizamos que debemos cambiar esto y lo otro, y sea fácil para nosotros, sea tan fácil como tener un espíritu disciplinado, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Pero cuando sientes el cincel en el corazón y dices: Señor, ten piedad, porque ese hombre no soy yo, no me parezco a tu palabra, esto dolió en el alma. Tengo la tentación de mirar mal al pastor, pero sé que es tu Espíritu Santo. Señor, yo no puedo salir de este vicio, no puedo salir de este hábito que tengo. Por eso, Señor, me entrego a las fuerzas del Espíritu de Dios para que Él haga en mí lo que yo no puedo hacer. Eso hace el Espíritu Santo, y eso es imitar al Señor. Pero también imitamos al Señor cuando procuramos la salvación y la santificación de otros. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros deberíamos estar prestos. La semana pasada vimos el sermón que debemos estar dispuestos a procurar el bien de los demás. Mi pregunta es: ¿cuál es su mayor bien? Hermanos, piensa, ¿Cristo dio un pan solo por llenar el estómago de la gente? No, Él tenía un plan. ¿Crees que Él sanó a alguien solo por sanarlo? Para que Él dijera: bueno, ya me llené, muchas gracias, mañana vengo, hasta luego. Gracias por el milagrito que me hizo, hasta luego, mañana. No, ¿qué perseguía Él? Revelarse como Señor y Salvador. Y hubo pocas personas que lo entendieron. Así como hubo demasiadas personas que lo malinterpretaron. Él multiplica el pan, por ejemplo. Y sabes, dice la gente que quería buscar al Señor. Usted diría: buscar, eso es bueno. Sí, pero ¿lo querían buscar para qué? Bueno, Señor, pues ya comimos ayer, muchas gracias, sí está bien, y ya es hora del desayuno. ¿Qué tienes para decirnos? Y el Señor les dijo: ustedes me buscan no porque hayan entendido el significado de las señales, sino porque quieren saciar su hambre. Así que la mayoría de gente no entendió por qué Él hacía milagros, sanaba a un enfermo. Pero escuche esto. Una mujer que desde hace 12 años sufría de una enfermedad vergonzosa. ¿Sabes? Según la ley, una mujer judía que tuviera flujo de sangre era inmunda todo el tiempo que tuviera el flujo de sangre. Y esta mujer llevaba 12 años, quizá anémica esta mujer. Y además de eso, dice la Biblia que había invertido todo lo que tenía para sanar su enfermedad y seguía peor, dice la Biblia. Así que no solo ves tu cuerpo deteriorarse, sino que tienes un estigma del pueblo: inmunda, inmunda, inmunda todo el tiempo que tengas tu flujo de sangre. Pero ella escuchó que el Señor pasaba por allí y dice: si tan solo tocara el borde de su manto, sería sana. Lo tocó y el Señor se voltea y le dice: tu fe te ha salvado. Te ha salvado. Tú llegaste adentro. Tú sí sabes por qué yo vine. Tú viniste a mí. Devuélvete sana, pero devuélvete salva. Imitamos al Señor cuando procuramos la salvación de la gente. Yo no estoy diciendo que no ayudemos al pobre, al menesteroso. Y que no nos ayudemos entre nosotros, pero aquí estamos entre nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que ustedes y yo seamos conformados al carácter de Cristo
Y bajo ese emblema hagamos todos los esfuerzos de hacernos bien en esta iglesia. Eso se llama servir al hermano. ¿Yo qué saco con que él se harte de la comida que yo le doy, si su corazón va a permanecer apartado del Señor? ¿Qué sacamos con hacer eso? Estos barrios ya no les cabe otra ayuda social. Hay ayudas para todo. Pero no, eso no es señal de misericordia. Misericordia es mirar a alguien que hoy no se parece a Cristo y procurar su santidad. Primera a los Tesalonicenses 3:12. Primera a los Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es decir, el apóstol también era ejemplo. ¿Para qué? ¿Y para qué? Escuche bien. ¿Para qué deberíamos abundar en amor? ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Por qué debe haber abundante amor entre nosotros? ¿Con qué fin? ¿Para qué? Hermanos, para que seamos irreprensibles en santidad. ¿Acaso no es lo mismo que nos dice Efesios 5:2? Sí, andad en amor. ¿Como quién? Como Cristo. Como Cristo nos amó. Bueno, perfecto, Cristo nos amó. ¿Cómo lo demostró? Se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta escena es esto, yo me la imagino así. Hay una ofrenda entregada por otros, ¿verdad? Según este texto. Y los otros es su pueblo, por supuesto. Piensa, ¿qué aroma despediríamos nosotros siendo sacrificados nosotros mismos? Eso sería como traer un animal descompuesto y quemarlo encima de un altar. Ya el solo animal descompuesto, horrible. ¿Y ahora lo quemas? Ay, 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 eso sería horrible. Pero ¿sabes qué hizo Cristo? Nos amó y dijo, quiten eso de ese altar. Yo me pongo allí. Y cuando Él fue sacrificado en la cruz, ¿qué olió el Padre? Este olor me gusta. Se entregó por nosotros. Porque no hay nada en nosotros que huela bien delante de Dios. Él es nuestra justicia. Él es nuestro sacrificio. Ahora, metamos esto en el contexto. Anden en amor a sí mismo. Quizá te veas a ti mismo pecar y debes pensar, no, yo debo imitar a Cristo, quien se sacrificó para hacer olor fragante. Quizás veas pecar a un hermano y lo más fácil sea callar tu boca, pero tú vas a decir, no, hermano, así no se vive, porque debe ser un sacrificio vivo de olor fragante en Cristo. Y por último, miremos la motivación. Versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Queridos hermanos, estas expresiones breves, y es interesante que la Biblia no necesite ser sentimental, ¿sí? Dedicar tanto tiempo para decirnos lo que deberíamos entender para nuestro provecho y ánimo. Hermanos que procuran a diario al pie de la cruz de Cristo conformarse al carácter de Cristo, les hago una pregunta. ¿Es fácil la tarea? Te pregunto otra vez, hermano, que estás en Cristo.
que estás en Cristo y pasas al pie de la cruz siempre. ¿Es fácil? ¿Es fácil conformarnos a Cristo en su carácter? Tú y yo deberíamos aceptar que no es así, no es fácil. Quizá encontremos varios tropiezos y asuntos que nos desmotiven. Quizá hay semanas buenas, y cuando hablo de semanas buenas, es que el Señor nos ha metido en un curso rápido de madurez en algún asunto. Y el Señor nos fortalece y vemos que la obra del Señor se está haciendo. Oh, hermanos, pero quizá haya semanas donde la única cosa que oremos es, miserable de mí. Otra vez, miserable de mí. Entre más quiero parecerme a Cristo, parece que otro espíritu está en mí. Miserable de mí. Hay muchos tropiezos, hay muchas cosas que nos desmotivan. Es más, quizá mirándonos muy bien con lupa, tengamos muchos motivos para desanimarnos. Sabemos que luchamos con la fuerza de un pecado remanente que siempre se interpone en esa imitación de Cristo y resultamos tropezando. La pregunta es, ¿dónde vamos a hallar motivación para imitar al Señor? Hermanos, hallemos motivación en esto. Sean imitadores de Dios como hijos que han sido amados por Él. Mire esto, a mí me atormentaría este texto si dijera lo siguiente: sean imitadores de Dios como hijos que aman. Que aman. Entonces yo diría, muy bien, voy a hallar fuerza para imitar a Cristo como un hijo que ama al Señor. Pero volvemos a lo mismo. Cuán pálido es nuestro amor hacia Él. Cuánto tropiezo. A veces no sé, escucho canciones carismáticas, a veces por providencia, y ellos no tienen ningún reparo en decir, te amo con todo mi corazón, daría no sé qué cosas, y te amo, y le dicen al Señor, te amo como... Y yo digo, ¿pudiera yo hoy decirle al Señor, te amo, Señor? Cuando Él me dice, con todo su pensamiento, su alma, su mente y sus fuerzas. Y si usted estuviera al otro lado de Pedro, ¿me amas? ¿Qué tendríamos que decir? Señor, intento hacerlo, pero no lo hago. Así que si el texto dijera, imiten al Señor como hijos que aman a su Padre, yo diría, ay Señor, anímame más por esto. Pero ¿qué dice? Imiten a Dios como hijos que han sido amados, como hijos amados por el Señor. Él sabe que quien se acerca todos los días al pie de la cruz no es un rebelde, no es alguien que está contendiendo con Dios. Es alguien que se ha rendido a la cruz y ahora es su hijo amado. Eso nos anima, que cuando el Señor ve postrado un hijo suyo pidiendo gracia para imitarlo, Él sabe que quien está allí es un hijo por el que envió a Cristo a morir en la cruz. Así que yo no me animo, ni siquiera por ser ese hijo que está ahí postrado. Me animo porque yo no estaría postrado allí, a menos que Él me hubiese amado a mí primero y hubiese entregado a su Hijo en propiciación por mi pecado. Y quizá yo escuche, metafóricamente hablando, porque yo no tengo ni visiones ni escucho a Dios así, pero metafóricamente hablando, quizá escuche que el Señor se acerca al pie de la cruz y me levanta la cabeza y dice, sigue adelante, porque aún no te pareces. Sigue adelante, hasta que el plan se consuma en ti.
Piensa en esto, hermano, y deja que las promesas de Dios animen nuestra imitación al Señor. Cada uno de nosotros, los que hoy estamos en Cristo, era un hijo de ira, era un hijo rebelde, era un hijo desobediente, perfectamente adecuado para el infierno, destinado a sufrir toda maldición temporal y eterna. Pero Dios tuvo misericordia, me amó, entregó a su Hijo por mí, me ha dado un nuevo corazón y una nueva vida, como muestra de su inmenso amor. ¿Y qué es lo mejor que Él quiere para mí? Que yo sea como Él. Y todos los días, a pesar de mi tropiezo, puedo decir: oh Padre, otra vez tropiezo en lo mismo quizá, pero me aferro al plan eterno, me aferro a Cristo y sé, porque te creo en tus promesas, que un día despertaré a tu imagen. Y ya viene el día cuando te alabaré de forma perfecta, te amaré de forma perfecta, y todo lo que haré será una ofrenda perfecta hacia ti. Por eso hoy nos animamos a imitar al Señor, hermanos, a remedarlo, a buscar ser y hacer lo que Él nos ha enseñado. Y yo le pregunto, si esto no le motiva como creyente a imitar al Señor, ¿qué cosa lo hará? ¿Qué cosa lo hará? Animarse a imitar al Señor. Hermanos, imitamos a quienes amamos. Ese es un principio que el Señor apuntó en nuestro corazón. De hecho, nos parecemos a las personas que más amamos. Si un hijo admira a su padre y lo ama verdaderamente, él hasta se va a querer parecer a él. Es verdad. Y en el matrimonio, cuando el esposo ama a la esposa ama a él, es común que empiecen a imitarse y parecerse unos a otros. Y cuando en la iglesia nos amamos unos a otros, lo más común es que nos empecemos a imitar unos a otros. Pero mira la realidad mayor. Él nos ha amado. Por eso es posible que nosotros le imitemos. Escucha bien, no dije, nosotros le amamos. Por eso es posible imitarle. No, Él nos ha amado. Y por eso es posible imitarle. Yo espero ese día, y yo sé que usted también, el día en que nuestros ojos se cierren en este mundo temporal. Qué miedo, me da miedo pensar ese día, la verdad. Pero un segundo después que cierre los ojos, jamás sabré lo que es tener miedo, porque me despertaré a su imagen, ¿sabes? Y lamento por los que se queden aquí. La verdad, si yo parto primero, lo lamento y se lo digo hoy, pero un segundo después que muera, ya no lo lamentaré. Despertaré a su imagen. No sé cuál sea mi primer pensamiento, ni mi primer palabra, pero sépalo, que será perfecta. Y lo será con usted también. Así que lloramos los que nos quedamos, no usted que partió. Un día nos despertaremos a su imagen y el cielo será una estantería de trofeos, creyentes, exhibidos como imagen del Señor. Vivamos, hermanos, según el modelo. Oremos.